Hola, te damos la bienvenida al canal de Taller de Arte Country. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Astrid Marchena, soy venezolana. Vamos a aplicar bases, vamos a decapar, estoy dando una información general de qué vamos a hacer. Vamos a aplicar y hacer un decapado en la base de él. Esto es para darle un aspecto antiguo, un aspecto más vintage a la caja. Acá vamos a hacer unas pinceladas. Como realmente es muy difícil y muchas personas no tienen la experiencia de la mano alzada, ¿verdad? Vamos a empezar por algo. Entonces acá se sugirió trabajar con unas plantillas que van a tener estas flores. Ya les explicaré cómo las vamos a colocar. Esto puede variar. Ahorita no vamos a ser tan estrictos que tienen que quedar las tres. No, si me gusta una aquí, una aquí, una aquí, es decir, ya cuando lleguemos a esa parte les daré información. Van a trabajar entonces sobre la plantilla, pero importante, vamos a enriquecer con sombreados, con brocha seca, con flotados, ¿verdad? Esa plantilla pareciese como que si yo lo hice a mano alzada. Entonces vamos a aprender en plantillado, sombreado, difuminado, y entonces, bueno, vamos a dar unas sombras en la caja, en fin. La idea es que ustedes salgan con el conocimiento de los productos y de las técnicas que hemos utilizado. Para ello vamos a trabajar con el color Wenge, un poquito, y les voy a explicar cómo vamos a aplicar. El color Wenge es un color que ni es negro ni es café, es un café oscuro. Pero es un color bien interesante para trabajar a veces de fondos en las piezas. Ese color, les voy a decir algo, está muy de moda con las decoraciones de muebles. Yo lo que hago siempre cuando voy a aplicar una base es humectar. Entonces, ¿qué hago? Humecto mi pincel, escurro con un pañito que no sea toallín. No usen el toallín todavía. Con un trapito, un pañito, seco un poquito. Y usted me dirá, profe, ¿por qué debo humectar? ¿Saben por qué? Primero, cuando yo humecto y voy a cargar, tengo la posibilidad de cargar más producto. Y segundo, a la hora de extender la aplicación, es más suave, porque el pincel no está tieso, no está duro. Miren, el producto, la pintura, se debe estirar muy bien, no dejando charcos, ni dejando excesos en la superficie. Entonces, cuando yo les diga apliquen planamente, significa que vamos a cargar. Ya les voy a decir cómo. Recuerden que quedamos en que yo explicaba, demostraba y después hacía, ¿sí? Entonces, van a cargar el producto. ¿De qué manera? Se recomienda que las aplicaciones planas, en este caso, pueden usar o un rodillo o una espuma, o podemos utilizar un pincel más o menos ancho de cerda suave. Y la aplicación, debemos cargar el producto. ¿De qué forma? No hacer esto. No. Cuando uno va a aplicar, para que quede una aplicación plana, debemos acostar el pincel, cargar un lado y cargar el otro. Entonces, cuando me voy a la superficie, ya está lista, pues yo trabajo rápido. El pincel, que está cargado por los dos lados, lo colocamos nunca tan al borde, sino un poquito más abajo. Estiramos, extendemos y nos devolvemos. Hacemos esto. Al hacer esos trazos largos, garantizamos que extendemos muy bien la pintura. No debemos hacer esto. ¿Por qué? Hay una razón. Porque el pincel me va dejando trazos. Y cuando yo arriba o encima de esa base trabaje, esas marcas van a salir. Como decimos por allí, lo que se hace debajo se siente arriba cuando trabajamos. ¿Bien? Entonces, ¿qué debemos hacer? Cargar los dos lados, nada de punticas y pedacitos. Y acostar, extender y devolverme. Y varias veces hacer este trazo. Ahí estoy aplicando en forma plana, porque estoy estirando el producto. Y se dice que es plena porque debo cubrir bien el área donde estoy trabajando. O sea, que no me queden pedacitos de madera, ¿ok?
Generalmente para la aplicación plena se recomienda 2 capas. ¿Por qué? Porque en la primera está absorbiendo y la segunda es la que me forma la película que permite que encima yo le pueda dar hasta con los pies si quiero. Si la dejo con una sola capa, puedo correr el riesgo de que al trabajar encima otra cosa se me quede, se me pele, se me vea el fondo. Entonces, ¿estamos claros lo que es una aplicación plana y plena? Entonces, lo que expliqué lo voy a hacer. Tengo mi pincel, me sube la paletica, amor. Cargo un lado, cargo el otro, ¿ok? Me vengo a mi cajita, nunca me ubico tan adelante, más abajo. Me voy, vengo y vean que suavemente, aquí hasta el borde lo van a pintar, ¿bien? No se angustien. Entonces fíjense que esto es una aplicación plana, estoy tratando, lógicamente si no me alcanza la cerda porque es más angosta, vuelvo a cargar y continúo. Y ahí, acá sí porque es la parte rústica de la donde está el corte, entonces ahí sí a juro tengo que hacer este movimiento, pero en toda la parte lisa, ¿ven? Ya veo que está bien estiradita, vuelvo a cargar y toda la parte de la caja interna, externa, tengan cuidado acá donde están las bisagras, traten con cuidadito de que no les caiga pintura. Para un tip que les doy: cuando uno quiere pintar las partes más rústicas, donde se hace el corte de la pieza, ¿qué hacemos? Yo allí humecto el pincel con un poquitico de agua y cargo el color. Como estoy diluyendo un poquito la pintura, me penetra mejor en el poro que está rústico. Esa es una opción. Entonces, gasto menos pintura y le aplico 2 capitas. ¿Ven? Tengo que seque y pasarle, es una lija muy suave. La razón de esta lija acá es crear, o sea, saben que el pigmento de la pintura siempre es un poquito rústico. Entonces, cuando uno pasa la lija, suaviza. ¿Por qué me interesa? Porque hay casos donde yo no lijo. La técnica no necesito lijar, pero en este caso sí. ¿Por qué? Porque yo encima voy a colocar la cera o la vela y eso me va a funcionar como un aislante. Es decir, ¿cuál es el papel del sebo o de la cera en este caso? Sobre el color base, crear una película, ¿verdad? Que al colocar encima otro acrílico, ¿verdad? Y dejar secar, cuando yo decape, o sea, ¿qué es decapar? Es raspar, ¿verdad? Es rayar, vamos a darle un término, que lo puedo hacer con diferentes implementos. Ya ahorita les voy a decir cómo lo podemos hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno va a arrastrar la película superior, la capa superior, y va a dejar que se visualice la capa inferior. Entonces, eso es muy utilizado en el estilo vintage, que las piezas se ven como anticuadas, como desgastadas, como que si el tiempo pasó por allí y las destiñó. Esa es la idea del decapado. Les quiero decir que para decapar, o sea, para desgastar un mueble, podemos utilizar diferentes implementos. Yo, por ejemplo, a veces he decapado con espátula. ¿Cuántas personas aquí han decapado con espátula? ¿Ninguna? Ok, les voy a dar tip. Para decapar con la espátula, lo importante, uno, que la espátula sea metálica. ¿Ok? Y número 2, se trabaja con el canto de la espátula. Y la espátula se maneja así como cepilladita. Para quitar, como la espátula es un metal, me va a quitar el acrílico de encima, pero le va a dar un efecto un poquito diferente a que si yo le doy con la lija. Porque la lija, por tener un grano más uniforme, cuando yo rayo sobre la superficie, él va como a arrastrar el rayado, cosa que con la espátula no, porque yo sectorizo. Voy como quitando pedacitos. Ya se lo voy a hacer. Tranquila que yo todo esto se lo voy a hacer.
Por ahí hay unas tablitas que mi secretaria privada me preparó con esa intención. Bien. Otra forma de capar que también, o sea, otro implemento es la palabra, que se puede utilizar, es las esponjas de brillo. Entonces con la esponja de brillo, fíjense que es más rústica, también podemos hacer el efecto. Hay dos formas que podemos utilizar en el decapado o desgaste. Podemos decapar en el mismo sentido que aplicamos la cera. Me explico. Yo apliqué con la vela, que es lo que le vamos a hacer ahora en un ratico. Yo aplico la vela de arriba hacia abajo, aplico la pintura, la capa de arriba, igual de arriba hacia abajo, y cuando voy a decapar, a raspar, lo hago de arriba hacia abajo. ¿Ok? Eso es lo que normalmente hacemos en el decapado. Pero hay un decapado encontrado, que es, aplico la cera, por ejemplo así, ¿verdad? Aplico la pintura así, pero decapo en sentido contrario. El efecto es totalmente diferente, ¿verdad? Cuando yo raspo en este sentido, a cuando yo raspo en el mismo sentido de la pintura. Okay. Lo que pasa es que acá generalmente estamos acostumbrados a este, que es el que generalmente estamos siguiendo, que es el vintage. El vintage es eso, que el mueble se vea viejo, se vea desgastado, y generalmente el desgaste va en el sentido de la pintura. Porque acuérdense que el vintage es eso, está, o sea, estamos como retrayendo de nuevo ese desgaste, ese acabado, o sea que en otras palabras los viejos estamos de moda, ¿ok? Sí, entonces esa es la idea del vintage, que la pieza se vea anticuada, envejecida, desgastada, y eso pues está muy actual. ¿Ven? Ahora, cuando yo decapo en sentido contrario, si yo pongo la cera así, pongo la pintura así y decapo así, hago una trama diferente. Entonces, sí se va a ver desgastado, pero se va a ver como rayado, como que aquí pasó algo raro. Por eso les digo, es cuestión de que también ustedes, en una tablita, cuando tengan ahí un ratico que quieran inventar, ¿verdad? Pintamos la tablita, hacen todo lo que les voy a decir, pero en vez de rasparme en esta dirección, raspan en esta. El arrastre va a ser totalmente diferente. ¿Okay? Pero ahorita lo que estamos haciendo es buscando con el decapado que se vea más viejo, más antiguo, más desgastado, como que el tiempo pasó por allí. Eso es en cuanto a los implementos. En cuanto a la pintura de encima, de arriba, generalmente las personas se acostumbran al acrílico que colocan encima utilizar un solo color, generalmente. Es lo que comúnmente hacen. Ponen un verdecito de base o un color azulito de base, ¿verdad? Un azul country, y ponen un color más claro arriba o más oscuro, depende de lo que quieran hacer, y luego raspan y ya ahí le da ese efecto. Pero también existe la alternativa de que cuando apliquen esta capa, estos son tips que les voy a dar, que me encantaría que los ensayaran, los practicaran y lo incrementaran. No lo vamos a hacer aquí, pero yo le voy a dar los tips para que dejarle esa curiosidad para que lo hagan en tablita. Yo puedo, cuando aplico esta capa, hacer en dos colores, ¿ok? Por ejemplo, si quiero decapar en tonos de grises, yo puedo hacer lo que se llama una grisalla. Voy a dar un ejemplo. Entonces trabajo una pinceleta ancha, la mitad en un tono, un gris más oscurito, un gris más claro sobre una base oscura, y cuando yo hago, ahí van a salir los dos tonos. Entonces ahí voy a tener, aunque decape con el mismo implemento, voy a tener una apariencia diferente. Entonces yo puedo hacer una de tips que les doy. Puedo cargar, por ejemplo, el color Ivory. ¿Sí? Yo cargo mi Ivory, como les enseñé ahorita, como les recordé. Pero hago esquina, hago una carga en esquina con un translúcido, por ejemplo, que es aceitoso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo hago esto, ¿verdad? Y repaso, el translúcido me da un desteñido, ¿verdad? Parecido a esto. Esto no está hecho así, pero porque esto es con brocha seca después, reflejando un poquito. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo hago esto, me va a quedar, ¿verdad? Un veteado, y cuando yo decapo, entonces
se va a ver un poco diferente porque tengo tono. Yo, por ejemplo, si pongo esta base, háganlo, cargo el ivory o el marfil o el blanco luna, un tono claro. Hago esquina, por ejemplo, una esquina le hago con caramelo translúcido, que ustedes lo tienen ahí. Paso así, ¿no? Hago así, pero entonces ahí aparece el caramelo. Agarro la otra esquina y cargo, por ejemplo, un turquesa o un agua marina o un verde laguna. Estoy hablando de los colores translúcidos. Y paso. Entonces, esos fondos quedan muy bonitos, por ejemplo, para un cuadro, si ustedes quieren integrar una fotografía. Tienen que ser los tonos acordes a lo que ustedes vayan a colocar acá. Entonces, estoy usando una capa superior, puedo trabajar un solo color y después enriquezco. Puedo trabajar doble carga de 2 colores, haciendo una degradé, o puedo vetear una carga utilizando translúcido. Entonces ahí tengo 3 posibilidades diferentes, decapando, pero la apariencia superior va a ser diferente, porque estoy utilizando o estoy enriqueciendo de manera distinta. Bien, otra cosita que les quería decir para pasar ahorita a hacer algo de eso, si estábamos dando tiempo de que seque, es que cuando apliquen el pedacito de vela, aquí yo lo apliqué a todo, ¿sí? Yo lo apliqué a todo y raspé. Entonces se ve la caja así como se ve por acá, ¿ok? Pero yo también puedo, cuando aplico la cera o la vela, no hacerlo a todo, sino pedazos. Por ejemplo, yo quiero que aquí decapo, aquí no, aquí quiero. Entonces puedo trabajar por sectores. Claro, cuando yo aplique mi pintura encima, mi acrílico, generalmente que es lo que uno utiliza, ¿qué va a pasar? Yo voy a poder solo decapar donde puse la cera. Entonces me van a quedar partes más pintadas y partes como envejecidas. Entonces ese es otro efecto que puedo lograr. ¿Cuándo, por ejemplo, haría esto? Cuando supongamos que quiero hacer unas flores en una caja y quiero que pedacitos de la caja se vean como más gastados que otros, porque el color que ponga arriba, donde no hay vela, va a quedar el color ese. Acuérdense que los colores acrílicos son opacos. Opaco significa que un color cubre el otro. Van a tapar el de abajo. Pero si pongo la vela, ahí puedo raspar. ¿Ven? Si yo trato de raspar con una lija donde no hay vela, ahí va a pelarse, pero va a dar una apariencia interesante también. No es que no se pueda hacer. Pero si quieren este efecto, que se note la capa inferior, ahí es donde está el aislante, que en este caso es la vela. ¿Ok? Y hay veces donde aprovecho la misma vela, pero en lugar de aplicar acrílicos de esta manera, ¿verdad? En vez de utilizar vela, utilizan la crema de zapato. La crema de pulir zapatos, o el betún, o la cera. Hay una cera neutra. Okay. Ustedes pueden también poner cera, y cuando arriba aplican, por ejemplo, hay ciertos mármoles, imitación de mármol, que se trabajan sobre esa cera. Entonces, ¿qué pasa? La pintura es rechazada y empieza a hacer unos efectos diferentes. Claro, ahí no hay decapado. Ahí simplemente es el rechazo que hace el producto que coloco abajo sobre el que voy a colocar encima. ¿Okay? Pero de decapado podemos usar mínimo por lo menos 3 implementos: espátula, lija o la esponja de brillo. Ahí inclusive se me escapaba, hay unos cepillos. Esta es exacto. Con esto hay unos cepillos los cepillos metálicos. Por ejemplo, a mí me ha tocado restaurar muebles, porque esto sirve para restaurar muebles, que la gente dice, ay no, yo lo quiero. Hay unos cepillos metálicos que uno aplica las capas y luego pasa el cepillo y hace un efecto diferente. Esta también es la esponja, que lo puedo hacer así, lo puedo hacer por pedacitos. Es decir, depende, esto se lo digo porque no necesariamente ahorita, aunque estoy explicando la misma técnica con el mismo producto y los mismos colores, es posible que las apariencias van a ser diferentes, y eso es lo bonito de los talleres. Entonces hay unas que a lo mejor les va a gustar más así, otras les va a gustar más continuo, otras van a hacer más fuerza en unas partes que en otras, y eso es lo que quiero que ustedes también ensayen. La que quede igual a la mía está raspada. No, utilicen la creatividad, acuérdense que eso es importante. ¿Bien? Entonces, repito, podemos decapar con la espátula, podemos decapar con lija, podemos decapar con esponja, con cepillo, cualquier implemento que me ayude a raspar.
Y arriba el acrílico que utilice, ¿verdad? Usted me dirá, profe, ¿por qué no puso un metálico? Nadie me preguntó por qué no hablé de un metálico, un perlado. Porque son partículas autosellantes. Ellas tienden a tapar y es como cuando uno craquela. Uno no puede usar un metálico ni un perlado encima porque no les abre. Pues aquí puede pasar lo mismo, que como son partículas pesadas, si yo arriba tiro un metálico es posible que la vela no voy a poder decapar porque no voy a poder raspar porque el metálico me va a sellar. Por eso es que se recomienda decapar con acrílico. Y hay veces que yo decapo, cuando quiero técnicas más complicadas, encima del decapado envejezco, aplico una pátina. Entonces, claro, en ese caso no uso fondos oscuros, utilizo fondos claros. Entonces pongo un fondo claro, pongo mi vela, pongo un contraste arriba, raspo y luego aplico una pátina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la parte de abajo que está clara se tiñe. Ahí tengo otra apariencia. Esto se los digo porque a veces uno va a los talleres y uno pone técnica de decapado. ¡Ay, yo eso lo sé! ¡Ay, eso lo sé! Y resulta que hay muchas maneras de decapar. Fíjense que